Hola a todos, muy buenas noches. Ganó Trinidense una vez más. En Trinidad manda Triqui, así dice el refrán, y así tiene que ser hasta el final, señores. Ganó Trinidense 1-0 en el estadio Martín Torres, en el barrio Santísima Trinidad, en la ciudad de Asunción, ante el Club Libertad. Ganamos a un grande y es costumbre ya. Por fortuna es costumbre. El año pasado ganamos a Olimpia, ganamos a Cerro. Si bien a Libertad no le pudimos ganar el año pasado, pero este año empezamos bien, le ganamos este partido y se siente bien, se siente bien. Ganamos con los pibes, ganamos con huevo, con entrega, dejando todo en circunstancias adversas, por decirlo de alguna manera, con muchos lesionados también. Y se está convirtiendo Tricky en una enfermería prácticamente, porque estamos ante una situación atípica, cuanto menos. Ahora toca hablar de lo positivo también, del triunfo, como ya les dije, ante un grande, ante el Club Libertad, que vino con sus armas, vino con lo suyo. Por más que usted me dirá ahí en casa o donde esté viendo el video, me dirá, no, pero Libertad viene capa caída, este Libertad no es el mismo años anteriores. Y sí, Libertad no se reforzó, está con un técnico nuevo que es Chiquiarse. Los hinchas de Libertad que vinieron hasta Martín Torres se fueron disgustados, indignados, cantando contra sus jugadores, contra los dirigentes, dejando un mensaje claro. Y lamento eso, la verdad, porque yo creo que el hincha debe ser escuchado. Todo hincha de fútbol, todo socio del club, sea del club que sea. Es feo cuando uno llega a esa situación de cantar contra sus dirigentes, contra los jugadores. Espero no llegar a eso contra Trinidense, pero puede pasar. Es cosa del fútbol. Es el verdadero cosas del fútbol. Y hoy le está tocando a Libertad, que venía con un colchoncito, venía bien estos años, regodeándose, burlándose bueno, de Triqui en la Copa Paraguay 2023 se burlaron, sí. Del Cerro, de Olimpia, de Guaraní, el rival, que le dije que clásico moderno. Bueno, dejemos, dejemos mi opinión de clásicos para otro momento. Ahora toca hablar del dueño del barrio, del club que representa con orgullo lo que es Santísima Trinidad, que es trinidense con altura. Ganamos 1-0. Diría yo, no, como no me gusta usar ese eslogan, se mereció, no se mereció, etcétera. Porque vos tenés que meter el gol para merecer, entre comillas. El que mete gana, como se dice. Y Tricky metió el gol. Y otra cosa, jugamos a lo que teníamos que jugar. Situación adversa, como les dije, con bastantes lesionados. Hoy, en la jornada, hoy no contamos con Marcelo Ruiz Díaz, no contamos con Nace Cañete, no contamos con Maná ya desde la primera fecha, no contamos con Centurión, que ya saben que tiene una lesión grave. Muchísimas bajas, muchísimas bajas. Y no encontramos de repente así el reemplazo ideal, por decir así, pero se están logrando los resultados, se están logrando los resultados. No, ahora mismo no sé qué nos diferencia, por ejemplo, de Olimpia. Olimpia quizá tiene más puntos, ¿verdad? Pero de Olimpia se venía hablando mucho, se decía, este Olimpia ya no lo para nadie, ese tipo de cosas, el hincha termo, o mismo el periodismo también que lo infla y hace que el hincha también escuche, 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 y cuando escuchas muchas veces algo ya se te queda, por más que no estés de acuerdo, a veces se te queda. Y ese tipo de cosas que arrancó el Olimpia. Entonces Triqui arrancó también, ¿o no? Ganó un clásico, un partido importante de visitante ante un rival que el mismo Olimpia no pudo ganar, que es Rubio Ñu. Ganamos hoy ante un grande, Libertad, en casa. Entonces Triqui está arrancando también. ¿Por qué no decirlo así? Pase lo que pase hoy con Cerro Nacional, que actualmente se está jugando, está ganando Nacional. ¿Por qué no? ¿Por qué no ilusionarnos? ¿Por qué no ponernos de una vez por todas ese saco de animador, de, no sé si decir candidato? Y sí, candidato. Ponernos el saco, viejo. ¿Cuándo? El año pasado dejamos pasar cantidad de oportunidades. Vamos a ponernos el saco, viejo. Vamos a creernos, a comernos la película en el buen sentido. Sin caer en la soberbia y todas esas cosas. No, en el buen sentido. En el yo puedo, yo quiero, yo lo haré. Bueno, bastante motivador ya, ¿verdad? Vamos a hablar de lo que pasó en cancha.
Les menciono la formación de Trinidense, que de atrás para adelante como debe ser cada equipo. Matías Dufour en el arco. De paso le doy mi opinión. Dufour dubitativo en las salidas nuevamente, no quería salir. En el primer tiempo no salió a ninguna pelota prácticamente. Como que no se lo veía seguro a Mati. Bajo los tres postes sí, pero no salía. Y tampoco tuvo tantas intervenciones así, ¿verdad? Porque Trinidense fue el que más pateó al arco, se puede decir, en el primer tiempo. Y en el segundo tiempo ya empezaban los murmullos, ya empezaban los reproches del hincha, porque cada pelota que tiraba Libertad y Dufour no se animaba. Algunas terminaban en peligro de gol por el no cortar o no animarse. Empezó a salir, creo que a partir de los, no sé, a partir de qué minuto. Creo que después de la pausa de hidratación se puede decir que se empezó a animar, empezó a salir, a embolsar todas las pelotas, a hacer tiempo. Yo creo que para hacer tiempo hay que tener contexto, hay que saber de momentos. El arquero es el que más que nadie sabe. Hoy no estuve tan de acuerdo porque ya se lo amonestó antes de los 70 minutos, muy rápido se lo amonestó. Yo considero que al arquero por hacer tiempo tiene que amonestarle más tarde. Y no hablo del árbitro, hablo del jugador porque el Mati lo hizo muy evidente en muchas partes del encuentro. Y nada, en líneas generales muy bien lo de Mati, porque hay que matar también tiempo. Todos los equipos de fútbol hacen eso, todos hacen eso. No me vengan a llorar, todos los equipos hacen eso. Hasta el City hizo eso una vez contra Atlético de Madrid. ¿Qué es lo que tanto? Todos hacen eso. Bueno, y poco más la vida, o sea, 7 minutos ya va y todavía no lee el equipo. César Benítez viene en líneas generales también ahí atrás en la defensa junto a Agustina Silveira de buen partido, sacando todo. Así me gusta Uruguayo, así me gusta mordiendo la cancha, marcando presencia, no cayendo en el juego del rival. Excelente hoy el uruguayo. Lateral derecho estuvo Beto. Como ya le dije, la baja de Ruiz Díaz, de Cañete, no dejó sin laterales y también que Esteche se fue del club, se fue a San Lorenzo, nuestro próximo rival. Y tuvo que improvisar. Ahí el profe Arrua, Beto se puso el puesto de lateral izquierdo, de derecho, perdón, lo hizo bien, se mostró, no se jugó mucho por ese lado, ya que Pedrito Zarza jugaba por el otro lado, así que no tuvo mucha acción, al menos Beto de la Cruz, pero las que intervino, tiró buenos centros, estuvo muy preciso con la pelota. Mendoza también arrancó el lateral izquierdo, que luego fue reemplazado por Melgarejo, que ingresó un poco dubitativo, pero luego se asentó, se acomodó y ya le comieron de repente la espalda. Pero se acomodó, se acomodó. Estuvo Laucha Viera, una de las figuras del encuentro, que fue el autor del gol, por cierto, tras el penal. Y también metió un gol que lo anularon, por cierto. No olvidarnos de eso. Convirtió el gol que hasta ahora no revisé todavía la jugada polémica. Asumo que el VAR actuó bien y lo anuló bien. Vamos a tener fe, vamos a confiar en este fútbol, en este arbitraje. Más también estuvieron en el mediocampo Ariel Gauto, que lo vi poco participativo. No sé si era cuestión de que no se mostraba o que los compañeros, no quiero creer que los compañeros no confíen en él porque yo creo que hay confianza en todos, pero casi no intervenía, no le llegaba la pelota. La verdad que muy poca participación de Gauto el día de hoy. Nuestro Salvador la fecha pasada, no lo olvido, por cierto. Gracias, Ariel querido. Tommy Ryer, como siempre peleando todas, corriendo cada pelota, presionando, rematando también de media distancia cuando tocaba. Lo de Ryder a mí siempre, casi siempre me gusta. De repente peleaba una pelota, pero siempre voluntarioso con la marca y eso yo no olvido. Pedrito Zarza, mamá querida Zarza. ¿Qué más podemos decir de este muchacho? Increíble lo de Zarza, un nivel impresionante que está mostrando desde que llegó al club, ¿eh? No ahora que ahora están los reflectores bajo él, no, desde hace rato ya. Ahora ya se hace muy obvio, ya se hace evidente que todos los partidos juega bien. Se tiene que hablar de él. Muy buen rendimiento de Pedrito Zarza hoy. Tuvo una que se engolosinó con la pelota, estaba solito Alan Cano. Hablando de Alan Cano, no tuvo una buena jornada. Trató de compensarlo con entrega, pero no se lo veía preciso con cuando quería dar ese primer toque, como se dice. No se entendían con los compañeros, no sé si era una cuestión de que volvió después mucho a la titularidad, yo le culpo más a eso, tiene que ver seguro con eso. No estuvo tan preciso hoy Alan. Y Clementino, que más de lo mismo será. Me sigue debiendo algo Clementino, lo digo como socio, hincha y como espectador de fútbol que espero lo mejor de él.
no le está saliendo las cosas, quizás no va el estilo de juego con lo que él, con su estilo de juego mismo de él, del equipo, con él. No sé qué está sucediendo. Me está asustando, me está asustando. Esperemos que vaya cambiando eso, que se acomode por favor, porque necesitamos goles. Él vino para eso, para hacer goles. Los que ingresaron, como ya les dije, el debutante Randy Báez. Estuve hablando el otro día con su papá y me contó varias características de él y estaba en lo cierto. Alguien que mete fuerza, que se impregna en la marca, que es, ¿cómo decirlo? No tiene miedo de chocar, de hacerse sentir en el campo. Eso es lo que yo vi hoy de Randy de repente. Sí, un poco impreciso, pero es normal, es su debut. Y le agradezco porque él, junto a Toby Morínigo, que también entró, ellos se tuvieron que poner la responsabilidad de sacar adelante al equipo ya ante la baja, ante la adversidad. No tenemos otro recambio. Y ellos entraron y rindieron bien. Y yo les aseguro, si hoy empatábamos o perdíamos, no les voy a caer a ellos ni nunca. Porque entraron, hicieron lo que pudieron con lo que tenían y con el nerviosismo, con lo que implica debutar y todo eso en el club. Excelente lo de ellos, muy bien. Rescato muchísimo el nivel de Toby Morínigo y el de Randy Baez sobre todo también. Muy bien por ellos, muy feliz de que debute más pibes aquí en el Sportivo Trinidense, es lo que necesitamos para tener más variantes, para que se gane la confianza también. Es, sobre todo eso. Ingresó también Ronaldo Báez, Diego Megarejo ya hablé, Ronaldo Báez y Chiquito Jiménez. Ronaldo que impregnó también velocidad, de repente también marca, como que se quedó un poco más atento a su espalda también para que no lo, ayudándolo a Melgarejo también que estaba un poco sobrepasado ya por esa banda izquierda donde Libertad atacaba mucho. Y Chiquito que entró a hacer el juego de nervios, como siempre. Hoy no tuvo muchas intervenciones en el área ofensiva. Y la figura Zarza, sin dudas. Un gran partido en líneas generales del equipo. Es lo que me gusta. Hay que seguir. Este es el camino. Ganar de local. Ganar, empatar. En lo posible, ganar de local. No perder. Y este es el camino, señores. La otra semana nos enfrentamos ante San Lorenzo. En la ciudad de San Lorenzo. En el estadio Gunter Vogel a las 6:30 el jueves. Anoten, gente, jueves 18:30, Gunter Vogel. Les iría, ahí estaré, pero lastimosamente por cuestiones laborales no podré. Pero estaremos siguiendo siempre todo lo que es trinidense, como siempre, de donde sea, de donde yo esté. Lo voy a estar siguiendo y estaré compartiendo mis impresiones e informaciones pertinentes. Muchas gracias a todos los que me hicieron el aguante, a los que me saludan siempre. No me quiero olvidar de nadie, por eso también hago general este saludo. Un abrazo a todos para que no se extienda más esto. Vamos, trinidense todavía. Esto recién arranca. Este es el camino. Vamos, Triki.